Todos los invitados ricos se rieron del padre pobre de la novia, pero cuando él reveló quién era. En el corazón de un pequeño pueblo en Andalucía, Miguel trabajaba sin descanso en su humilde taller de zapatería. Era conocido por todos como el zapatero, pero para él, ese título significaba más que una ocupación, era su legado, su manera de construir un futuro para Lucía, su única hija. Desde que perdió a su esposa hace muchos años, Miguel había asumido el doble papel de padre y madre con una dedicación inquebrantable. Lucía era la joya de su vida, una joven llena de vitalidad y sueños. Su risa iluminaba el modesto hogar que compartían, y su inteligencia la había llevado a alcanzar metas que Miguel apenas se había atrevido a imaginar. La alegría de Lucía se multiplicó cuando Javier, su novio de toda la vida, le propuso matrimonio. Él era hijo de una de las familias más ricas de la región, los Alarcón, conocidos no solo por su fortuna, sino también por su altivez. Aunque Miguel compartía la felicidad de su hija, no podía ignorar el peso de una preocupación persistente: ¿cómo podría él, un simple zapatero, contribuir al enlace? En su mente, un padre debía dar algo tangible para el día más importante de la vida de su hija, pero su realidad económica no se lo permitía. Cada martillazo en el cuero de los zapatos que confeccionaba resonaba con una mezcla de orgullo y tristeza, recordándole su amor por Lucía y su sentimiento de insuficiencia. Una tarde, mientras Lucía regresaba del mercado con un ramo de flores en las manos, encontró a Miguel inclinado sobre su banco de trabajo. Sus dedos callosos trazaban patrones con precisión, pero su rostro reflejaba una melancolía que Lucía reconoció al instante. «Papá, ¿qué te preocupa?», preguntó con suavidad, dejando las flores sobre la mesa. Miguel levantó la mirada y sonrió, aunque sus ojos no podían ocultar su preocupación. «Nada, hija mía. Solo pensaba en los preparativos de tu boda». Lucía tomó asiento junto a él, colocando una mano sobre la suya. «No necesitas preocuparte. Javier y yo queremos algo sencillo. Lo importante es celebrar nuestro amor, no impresionar a nadie». Miguel asintió, agradecido por las palabras de su hija, pero en su interior sabía que la realidad sería diferente. Conocía a los Alarcón, y especialmente a doña Beatriz, la madre de Javier, cuya mirada siempre parecía medir el valor de las personas según su riqueza. Esa noche, Miguel, sentado frente a la ventana, contempló las estrellas mientras reflexionaba. Su mente volvía al mismo punto: cómo demostrar su amor y apoyo en un evento que prometía ser lujoso y lleno de expectativas que él no podía cumplir. Lucía, mientras tanto, se sumía en la emoción de los preparativos, decidida a mantener su boda fiel a sus ideales. No sabía que su padre luchaba en silencio contra un torbellino de inseguridades. Para Miguel, no era solo un matrimonio, era la oportunidad de mostrar al mundo el amor y los sacrificios que había hecho por su hija. Con esta mezcla de emociones, los días avanzaban. Miguel se preparaba para un desafío que no solo pondría a prueba su humildad, sino también su capacidad de proteger lo que más amaba, la felicidad de Lucía. Los días previos al matrimonio de Lucía y Javier se llenaron de una actividad frenética. El pueblo, pequeño y unido, compartía la emoción de la boda, pero en el mundo de los Alarcón, los preparativos adquirían otra dimensión. Doña Beatriz, madre de Javier, había asumido el control de cada detalle. Desde el banquete hasta las flores, todo debía ser opulento, digno de una familia como la suya. Lucía, por otro lado, insistía en mantener la boda lo más sencilla posible, una celebración donde las risas y el amor fueran más importantes que los adornos ostentosos. Sin embargo, su voz se ahogaba ante las demandas de doña Beatriz, quien la consideraba joven e inexperta para tomar decisiones de peso. «Querida, esto no es solo una boda, es una presentación», le decía doña Beatriz con una sonrisa forzada mientras hojeaba un catálogo de vajillas importadas. «La familia Alarcón tiene una reputación que mantener, y esta boda será el evento del año». Lucía suspiraba, recordando las palabras de su padre. «El amor siempre está en los detalles simples», solía decir. Sin embargo, sabía que discutir con doña Beatriz era inútil. La mujer era tan implacable como las tormentas de verano que azotaban el pueblo. Mientras tanto, Miguel trabajaba en silencio en su taller, observando los avances de los preparativos desde lejos.
Había decidido mantenerse al margen, sabiendo que su presencia era tolerada, pero no bien recibida. Esto quedó claro cuando recibió una visita inesperada de doña Beatriz. «Miguel, necesito hablar con usted», dijo con tono seco, mientras sacudía el polvo de su pañuelo de encaje tras entrar al modesto taller. Miguel dejó su trabajo, limpiándose las manos con un paño. «Por supuesto, señora Beatriz. ¿En qué puedo ayudarla?». La mujer miró a su alrededor con desdén antes de fijar su mirada en Miguel. «Miguel, entiendo que usted es un hombre humilde, y respeto su posición como padre de Lucía. Sin embargo, quiero ser franca, esta boda será un evento de sociedad. La presencia de personas con un perfil más bajo puede incomodar a algunos invitados». Las palabras golpearon a Miguel como un martillazo. Mantuvo la calma, aunque el orgullo le quemaba por dentro. «Señora Beatriz, Lucía es mi hija, y haré todo lo posible por estar allí para ella, incluso si mi presencia incomoda a algunos». Doña Beatriz levantó una ceja, sorprendida por la firmeza de Miguel, pero no insistió. «Como guste. Solo asegúrese de no hacer que Lucía se sienta avergonzada», dijo antes de marcharse con aire altivo. Esa noche, Lucía visitó a su padre, preocupada por la conversación que su madre política había insinuado haber tenido con él. «Papá, ¿es cierto lo que dijo doña Beatriz? ¿Qué intentó convencerte de no ir?», preguntó con los ojos llenos de preocupación. Miguel, tratando de tranquilizarla, negó con la cabeza. «No te preocupes, hija. Nada me impedirá estar allí contigo en tu gran día». Lucía abrazó a su padre, encontrando en él el apoyo que tanto necesitaba en medio del caos. Cuando Miguel se quedó solo, la decisión estaba tomada. Asistiría a la boda, incluso si eso significaba soportar miradas y comentarios malintencionados. Lo hacía por Lucía, por su felicidad. Aunque no pudiera contribuir con joyas ni lujos, su amor y su apoyo incondicional serían el mayor regalo que podía ofrecerle. El día de la boda llegó, y con él, una mezcla de emociones en el pequeño pueblo. Para algunos, era un evento digno de admiración, para otros, una oportunidad de chismorrear sobre la unión de dos mundos opuestos. La finca donde se celebraría la ceremonia estaba decorada con un lujo deslumbrante, arcos de flores frescas, mesas adornadas con manteles de seda y candelabros que brillaban como estrellas. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, llegaban en carruajes y coches, sus conversaciones girando en torno a la elegancia del lugar y, en algunos casos, a la disparidad social entre los novios. Entre ellos, el nombre de Miguel surgía de vez en cuando, acompañado de risas disimuladas y comentarios maliciosos. Miguel llegó poco después, caminando con pasos firmes pero llenos de inseguridad. Vestía su mejor traje, sencillo y algo desgastado, pero impecablemente limpio. Mientras avanzaba hacia el lugar de la ceremonia, sintió las miradas curiosas y los murmullos a su alrededor. Los labios apretados y las sonrisas contenidas de algunos invitados dejaban claro que su presencia no pasaba desapercibida. Sin embargo, la incomodidad de Miguel desapareció en cuanto vio a Lucía. Vestida de blanco, con un velo que parecía hecho de luz, su hija irradiaba una felicidad que lo conmovió hasta las lágrimas. Cuando sus ojos se encontraron, Lucía dejó a un lado a los otros invitados y corrió hacia él. «Papá, viniste», dijo abrazándolo con fuerza, como si quisiera transmitirle todo su amor en ese gesto. «Claro que sí, hija mía. No me habría perdido este día por nada del mundo», respondió Miguel, luchando por contener la emoción en su voz. La ceremonia se llevó a cabo bajo un arco de flores, con un sacerdote pronunciando las palabras que unirían a Lucía y Javier para siempre. Miguel observaba desde la última fila, su corazón lleno de orgullo y algo de nostalgia. Recordó los días en que Lucía era apenas una niña que corría descalza por las calles del pueblo, y ahora estaba frente a él, convertida en una mujer. Tras los votos, los recién casados compartieron un beso que arrancó aplausos de los invitados. Lucía, con una sonrisa que no podía contener, buscó la mirada de su padre entre la multitud. Miguel le devolvió la sonrisa, sabiendo que ese momento sería uno de los más felices de su vida. Sin embargo, la tranquilidad de la ceremonia pronto se desvaneció cuando todos se dirigieron al salón para el banquete.
Miguel, al entrar en el lujoso comedor, sintió el peso de las diferencias sociales con más fuerza. Las mesas, organizadas con un protocolo rígido, reflejaban el estatus de cada invitado. Miguel fue colocado en una mesa al fondo, lejos de los novios y de la familia principal. A su alrededor, el aire estaba impregnado de risas educadas y conversaciones superficiales. Mientras tomaba asiento, las miradas de algunos comensales lo atravesaron como cuchillos. ¿Es él?, susurró una mujer, inclinándose hacia su acompañante. Sí, el zapatero. No sé por qué lo invitaron, respondió el hombre con una mueca de desdén. Miguel intentó ignorar los comentarios, concentrándose en el motivo por el que estaba allí, su hija. Cada vez que Lucía le dirigía una mirada desde su mesa principal, él le sonreía, asegurándole que todo estaba bien. Pero por dentro, la humillación empezaba a formar grietas en su determinación. Al avanzar la velada, Miguel supo que lo peor aún estaba por venir, pero estaba decidido a enfrentar lo que fuera por el amor de su hija. El salón donde se celebraba el banquete era un despliegue de opulencia, enormes candelabros de cristal iluminaban las mesas cubiertas de finos manteles blancos, decoradas con arreglos florales que parecían haber sido sacados de un cuadro renacentista. Miguel se sentía como un pez fuera del agua en aquel ambiente. Se había acomodado en una mesa apartada, junto a otros invitados que, como él, no pertenecían al círculo principal. Algunos eran empleados de la finca o parientes lejanos, personas que compartían la misma expresión de incomodidad que Miguel. Mientras el resto de los invitados conversaban animadamente y reían, Miguel permanecía en silencio, su atención puesta en Lucía, que sonreía desde la mesa principal. Pero esa sonrisa pronto se vio eclipsada por las palabras mordaces de los amigos de Javier. A pocos metros de Miguel, un grupo de jóvenes, vestidos con trajes caros y aires de superioridad, comenzó a hacer comentarios que no tardaron en llegar a sus oídos. ¿Has visto al padre de la novia? Parece que ha salido de un cuadro costumbrista, dijo uno, con una sonrisa burlona. Un zapatero en una boda como esta. Esto parece más una obra de caridad que una celebración, añadió otro, causando risas entre el grupo. Miguel apretó la mandíbula, luchando por mantener la compostura. Sabía que enfrentarse a ellos solo atraería más atención y posiblemente incomodaría a Lucía. Optó por ignorarlos, aunque cada comentario era un golpe a su orgullo. Las cosas empeoraron durante la cena. Mientras los platos se servían con precisión y elegancia, los murmullos sobre Miguel continuaban. ¿Crees que esos zapatos son de su tienda?, bromeó un invitado mientras señalaba los desgastados zapatos de Miguel. ¿Quién sabe?, pero con lo que parece ganar, seguramente fueron un regalo, respondió otro, arrancando carcajadas de sus compañeros. En ese momento, Lucía, que se encontraba sentada junto a Javier, escuchó el comentario y se giró hacia el grupo. Sus ojos, normalmente dulces, estaban llenos de indignación. ¿De qué se ríen?, preguntó con voz firme, interrumpiendo su conversación. El grupo quedó en silencio por un instante, pero uno de ellos, sin darse por aludido, respondió, nada, solo comentábamos que tu padre tiene un estilo único. Lucía frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Javier le puso una mano en el brazo. Cariño, no causes una escena. No vale la pena, susurró. Lucía miró a Javier, incrédula, y luego a su padre, quien permanecía sentado, fingiendo no haber oído nada. Sin embargo, ella conocía a Miguel lo suficiente para saber que las palabras lo habían herido. Mientras los invitados continuaban disfrutando de la cena, Miguel se debatía entre la humillación y la determinación. Había soportado mucho para estar allí, pero ver a Lucía avergonzada por su presencia era demasiado. Inspirando profundamente, decidió que no se quedaría en silencio por más tiempo. Se levantó de su asiento, atrayendo la atención de los que lo rodeaban. Disculpen, dijo con voz firme, que resonó en el salón. Me gustaría decir unas palabras. Los murmullos cesaron de inmediato. Todos los ojos estaban puestos en él, algunos llenos de curiosidad, otros de condescendencia. Incluso Lucía y Javier miraban sorprendidos. Miguel, con el corazón latiendo con fuerza, respiró hondo.
Había llegado el momento de poner fin a las humillaciones y recordarle a todos que su valor no se medía por su ropa ni por su oficio. La firmeza en la voz de Miguel cortó el ambiente como un cuchillo. Todos los murmullos se desvanecieron y un silencio expectante llenó el salón. Miguel, de pie en su humilde traje, parecía fuera de lugar en medio de tanta opulencia, pero en su mirada había una determinación inquebrantable. Sé que para muchos aquí soy solo el padre de la novia, un zapatero que probablemente no tiene lugar en una boda como esta. Pero antes de que esta noche continúe, quiero que sepan algo sobre mí y, más importante aún, sobre mi hija Lucía. Lucía, sentada junto a Javier, sintió una punzada de orgullo al ver a su padre tan seguro de sí mismo. Por un instante, olvidó las miradas inquisitivas de los invitados y centró toda su atención en él. Miguel continuó, su voz resonando con fuerza. He escuchado los comentarios, las risas y las burlas. Y aunque no me afectan tanto como podrían pensar, no voy a permitir que eso manche este día, el día más importante en la vida de mi hija. La declaración de Miguel provocó algunas miradas incómodas entre los presentes. Incluso doña Beatriz, siempre altiva, pareció tensarse en su asiento. Sin embargo, Miguel no se detuvo. Lucía no sería la mujer que es hoy sin sacrificios, sin amor, sin esfuerzo. Cuando perdió a su madre, yo prometí que haría todo lo que estuviera en mi poder para que tuviera la vida que merece. Miguel hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en los presentes. Su mirada recorrió la sala, pasando por las caras de aquellos que lo habían despreciado minutos antes. Vendí lo poco que teníamos para asegurarme de que pudiera estudiar. Trabajé día y noche, sin descanso, para que no le faltara nada. No me importa que me vean como un simple zapatero, para mí, ser padre es el mayor honor que la vida me ha dado. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Se levantó de su asiento, ignorando a Javier y a su familia, y caminó hacia su padre. Papá, murmuró, abrazándolo con fuerza. Estoy aquí por ti, hija mía. Siempre lo estaré, respondió Miguel, acariciando el cabello de Lucía con ternura. El momento fue interrumpido por doña Beatriz, que se aclaró la garganta con un gesto de incomodidad. Miguel, no sé si este es el lugar adecuado para este tipo de discurso. Antes de que pudiera terminar, Lucía giró sobre sus talones para enfrentarla. Basta, madre. Dijo, usando un tono que nunca antes había empleado. Los invitados observaron, atónitos, mientras Lucía tomaba una posición firme contra doña Beatriz. Mi padre tiene todo el derecho de estar aquí, y no voy a tolerar ni un comentario más que lo haga sentir menos de lo que es. Si alguien tiene un problema con él, puede irse ahora mismo. La valentía de Lucía provocó un murmullo entre los invitados. Javier, que hasta el momento había permanecido en silencio, intentó intervenir. Cariño, por favor, no hagas esto más grande de lo que es. Lucía lo miró con una mezcla de decepción y determinación. Esto ya es lo suficientemente grande. Si no puedes apoyar a mi padre, entonces quizá no me conoces tanto como pensabas. Miguel, emocionado y orgulloso, tomó la mano de su hija para calmarla. Gracias, Lucía, pero no necesitas defenderme. Este día es tuyo, y no voy a permitir que nada lo arruine. Con un suspiro profundo, Miguel volvió a sentarse, mientras el ambiente en el salón comenzaba a relajarse. Los invitados, avergonzados por su comportamiento, evitaron cruzar miradas con él. Aunque aún quedaban tensiones, Lucía había dejado claro que no aceptaría ninguna falta de respeto hacia su padre. El salón, aún impregnado por el tenso silencio de los momentos anteriores, parecía contener el aliento colectivo. Miguel, sentado de nuevo en su mesa apartada, sentía la cálida gratitud de Lucía en la mano que ella mantenía entrelazada con la suya. Sin embargo, él sabía que era el momento de hacer algo más. No podía permitir que ese episodio quedara como una mancha en el día más importante de su hija. Se puso de pie una vez más, esta vez con una calma solemne que llamó la atención incluso de los más escépticos. Quiero agradecerles a todos por escucharme antes. Pero ahora siento que debo decir algo más, no para justificarme, sino para que comprendan realmente quién soy. Los murmullos se detuvieron.
Los invitados, curiosos y quizá algo intrigados por la dignidad que irradiaba aquel hombre sencillo, volvieron su atención hacia él. Muchos aquí me conocen como Miguel, el zapatero del pueblo. Es verdad, eso soy, y estoy orgulloso de ello. Pero lo que quizá no sepan es que mi oficio no define todo lo que he hecho en mi vida. Miguel hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Hace años, tras la muerte de mi esposa, tuve que encontrar maneras de mantener a mi hija y asegurarle un futuro. Fue entonces cuando comencé a trabajar en algo más que zapatos. Con los pocos recursos que tenía, desarrollé un método de fabricación que hoy en día utilizan algunas de las mayores empresas de calzado en España. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Entre los invitados, un hombre mayor, con aspecto distinguido, se inclinó hacia adelante, claramente interesado. ¿Un método de fabricación?, preguntó, alzando la voz lo suficiente para ser oído por todos. Miguel asintió. Sí, señor. Optimizando el proceso de ensamblaje, logré reducir los costos de producción sin comprometer la calidad. Vendí esa idea a una compañía importante cuando no me quedó otra opción, porque necesitaba dinero para criar a Lucía. Fue un sacrificio, pero lo haría de nuevo sin dudarlo. La sala quedó en silencio, salvo por las exclamaciones de sorpresa de algunos invitados. El hombre distinguido, que resultó ser un inversor en la industria del calzado, se levantó de su asiento y señaló a Miguel. Es verdad. He oído hablar de este hombre. Su idea revolucionó el mercado. Si no me equivoco, esa innovación aumentó las ganancias de más de una empresa durante la última década. Doña Beatriz, que hasta ese momento había observado todo con una mezcla de incomodidad y desdén, se puso rígida al escuchar aquellas palabras. Seguramente hay un error, empezó a decir, pero su voz se perdió entre los murmullos de asombro que inundaron el salón. Miguel, ignorando la reacción de doña Beatriz, se dirigió directamente a Lucía. Hija, siempre he hecho lo que estaba en mis manos para que pudieras perseguir tus sueños. Verte aquí hoy, feliz, es mi mayor recompensa. No necesitas explicarle a nadie quién soy ni justificar mi presencia. Yo estoy aquí porque soy tu padre, y porque este es tu día. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a su padre con fuerza, incapaz de contener su emoción. Los aplausos comenzaron tímidamente, pero pronto se convirtieron en una ovación que resonó en todo el salón. Miguel, con una leve inclinación de cabeza, agradeció a los presentes antes de sentarse nuevamente. La atmósfera del banquete cambió drásticamente. Los comentarios maliciosos fueron reemplazados por palabras de admiración y más de un invitado se acercó a felicitarlo. Miguel había demostrado que no se trataba de su posición social, sino de su carácter y sus sacrificios. Pero más importante aún, había hecho que Lucía sintiera que el amor y el respeto de su padre eran un tesoro mucho más valioso que cualquier lujo. La ovación que llenó el salón dejó a Miguel visiblemente conmovido. Mientras él volvía a sentarse, rodeado por los aplausos, los invitados comenzaron a mirarse entre sí con expresiones que iban desde la admiración hasta la vergüenza. Muchos se dieron cuenta de que habían juzgado a Miguel injustamente, reduciéndolo a una caricatura de su oficio, sin considerar la profundidad de su historia ni sus logros. El primero en acercarse fue don Enrique, el inversor que había reconocido la contribución de Miguel a la industria del calzado. Se abrió paso entre las mesas, extendiendo su mano con entusiasmo. Miguel, déjeme decirle que estoy profundamente impresionado. Su idea no solo cambió la manera de fabricar zapatos en este país, sino que también estableció un nuevo estándar de eficiencia y calidad. Ha sido un honor conocerlo. Miguel aceptó el apretón de manos con humildad, agradeciendo las palabras del hombre. Solo hice lo que debía hacer por mi hija. No esperaba reconocimiento, pero agradezco su amabilidad. Otros invitados comenzaron a acercarse, algunos para felicitarlo, otros para pedir disculpas por sus comentarios previos. Incluso quienes habían permanecido en silencio durante la cena se sentían ahora obligados a reconocer el valor de Miguel. Doña Beatriz, que hasta entonces había mantenido una postura rígida y distante, parecía estar en conflicto consigo misma. No estaba acostumbrada a ser desafiada en su propio terreno,
y mucho menos a que un hombre al que había despreciado ganara la admiración de sus invitados. Finalmente, se levantó de su asiento y se dirigió a Miguel con una sonrisa tensa. Miguel, debo admitir que he sido demasiado dura con usted. Quizás lo juzgué sin conocerlo realmente. Miguel la miró directamente a los ojos, su expresión tranquila pero firme. No tiene que disculparse conmigo, doña Beatriz. Estoy aquí por Lucía, no para buscar la aprobación de nadie. Doña Beatriz parpadeó, sorprendida por la respuesta, y, aunque intentó mantener su compostura, se notaba que estaba incómoda. Optó por regresar a su asiento, dejando el foco en Miguel, que ahora era el centro de atención del salón. Mientras tanto, Javier, el novio de Lucía, parecía abrumado por los acontecimientos. Se acercó tímidamente a Miguel, bajando la mirada como un niño que teme un regaño. Don Miguel, quiero disculparme. No defendí a Lucía ni a usted cuando debía hacerlo. No tengo excusa, pero quiero que sepa que lamento profundamente mi actitud. Miguel lo observó en silencio por un momento antes de responder. Javier, lo importante no es lo que hiciste hoy, sino lo que harás en adelante. Mi única petición es que trates a Lucía con el respeto que merece. Ella es mi mayor tesoro, y confío en que sabrás cuidarla. Javier asintió rápidamente, agradeciendo la oportunidad de redimirse. El ambiente en el salón se transformó por completo. Los comentarios maliciosos y las risas superficiales dieron paso a una atmósfera más cálida y respetuosa. Miguel ya no era el zapatero pobre, sino un hombre cuya historia había inspirado a todos los presentes. Mientras el banquete continuaba, Lucía se acercó a su padre y lo abrazó de nuevo, esta vez con una sonrisa radiante. Papá, no tengo palabras para agradecerte. Todo lo que soy, lo soy gracias a ti. Miguel acarició el rostro de su hija, sintiendo que el peso de años de sacrificios había valido la pena en ese momento. No tienes que agradecerme nada, hija. Verte feliz es la mayor recompensa que un padre puede tener. El banquete prosiguió con un aire renovado, y Miguel, por primera vez, no se sintió fuera de lugar. Su historia había cambiado no solo las percepciones de los demás, sino también la forma en que él mismo se veía. La fiesta continuaba con una energía renovada. Los invitados charlaban, reían y disfrutaban del banquete, pero el cambio en el ambiente era innegable. Miguel ya no era un extraño en aquella celebración. Su historia había desarmado prejuicios y creado un puente entre dos mundos aparentemente opuestos. En medio de esa nueva atmósfera, Javier se acercó de nuevo a Miguel, esta vez con una determinación que no había mostrado antes. Lucía los observaba desde la distancia, con el corazón latiendo rápido. Don Miguel, he estado reflexionando sobre muchas cosas esta noche, dijo Javier, con los ojos clavados en el suelo antes de atreverse a mirarlo directamente. Sé que no he hecho lo suficiente para demostrarle que merezco a su hija. Miguel cruzó los brazos, su mirada era serena, pero había una chispa de severidad en ella. Javier, lo más importante no es lo que dices ahora, sino cómo actúas en adelante. Mi hija es una mujer fuerte, con valores que le he inculcado a lo largo de los años. Espero que entiendas que no aceptaré menos que lo mejor para ella. Javier asintió, visiblemente nervioso. Lo entiendo. Y quiero prometerle que la trataré con el respeto y el amor que se merece. Haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que sea feliz. Lucía, que se había acercado discretamente, intervino en ese momento, colocando una mano sobre el brazo de Javier. Lo que más quiero es que trabajemos juntos para construir algo basado en el respeto mutuo. No se trata solo de promesas, Javier, sino de demostrarlo cada día. Javier miró a Lucía con un afecto sincero, asintiendo nuevamente. Así será, Lucía. Miguel observó el intercambio, sintiendo que, aunque las palabras eran solo el comienzo, había en Javier una voluntad genuina de mejorar. Bien, dijo Miguel al final, con un leve asentimiento. Te daré mi voto de confianza, Javier. Pero recuerda, siempre estaré aquí para asegurarme de que Lucía tenga lo que merece. Javier entendió el mensaje. No solo era un gesto de reconciliación, sino también una advertencia silenciosa de que el amor de Miguel por su hija no tenía límites.
Por otro lado, doña Beatriz, que había permanecido en silencio desde su breve intento de disculpa, observaba la escena con una mezcla de resignación y sorpresa. Miguel se dirigió hacia ella, dispuesto a establecer límites claros. Señora Beatriz, entiendo que nuestras familias son diferentes, pero eso no justifica el trato que me ha dado hoy. No vine aquí para competir ni para justificar mi lugar, vine por Lucía, y siempre estaré de su lado. Doña Beatriz, acostumbrada a tener la última palabra, pareció dudar por un momento. Sin embargo, al notar que muchos invitados observaban, suavizó su expresión. Tiene razón, Miguel. Hoy aprendí algo que quizá olvidé hace mucho: el verdadero valor de una persona no está en su riqueza, sino en su carácter. Miguel inclinó ligeramente la cabeza, aceptando aquellas palabras como una tregua, aunque sabía que el respeto verdadero se ganaría con el tiempo. La noche avanzó con una sensación de armonía inédita. Miguel regresó a su lugar, donde compartió risas y charlas con otros invitados que ahora se acercaban a él con interés genuino. Lucía, observando a su padre, sintió una mezcla de alivio y felicidad. La fuerza de Miguel no solo había reivindicado su dignidad, sino que también había cambiado la dinámica de ambas familias. Esa noche, mientras el salón se llenaba de música y baile, Miguel decidió unirse a la pista de baile, arrastrado por Lucía, quien lo abrazó y le susurró: «Papá, todo esto es gracias a ti». «No, hija, esto es gracias a nosotros. Juntos hemos llegado hasta aquí», respondió Miguel, dejando que una sonrisa cálida iluminara su rostro mientras giraban al ritmo de la música. El ambiente en el salón de bodas había cambiado por completo. Las tensiones iniciales y los prejuicios se habían desvanecido, reemplazados por una sensación de unidad y respeto. Miguel, que había llegado al evento sintiéndose fuera de lugar, ahora era el centro de admiración y gratitud. Uno tras otro, los invitados comenzaron a acercarse a él, no solo para disculparse, sino también para felicitarlo y conocer más sobre su historia. Incluso aquellos que antes habían reído a sus expensas ahora lo miraban con sincera admiración. «Miguel, tengo una fábrica de calzado en Valencia», le dijo uno de los hombres más adinerados de la sala. «Me encantaría hablar con usted sobre posibles colaboraciones. Su método podría ayudarnos a mejorar nuestra producción». Miguel, siempre humilde, sonrió con cortesía. «Agradezco mucho su interés. Por ahora, mi prioridad sigue siendo mi familia, pero estaré encantado de discutirlo en otro momento». Mientras tanto, Lucía y Javier compartían la pista de baile, radiantes de felicidad. La joven no podía ocultar su orgullo por su padre. Cada vez que lo miraba, veía no solo al hombre que la había criado con amor y sacrificio, sino también a alguien que había transformado una situación humillante en un triunfo personal y familiar. Miguel se permitió un momento de tranquilidad, sentado en una mesa mientras observaba la celebración. Una copa de vino descansaba en su mano, y sus ojos recorrían la sala, llenos de gratitud. No solo por el respeto que había ganado, sino también por la felicidad de Lucía, que era su mayor logro. Doña Beatriz, que había evitado los enfrentamientos después de su breve disculpa, finalmente se acercó a él de nuevo. Esta vez, su expresión era más relajada, menos defensiva. «Miguel, debo admitir que usted me ha enseñado algo hoy. He sido demasiado orgullosa, y eso me cegó. Lucía es una mujer extraordinaria, y ahora entiendo mejor de dónde proviene su fuerza». Miguel asintió, aceptando las palabras con cortesía. «Señora Beatriz, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». Doña Beatriz sonrió levemente antes de retirarse, dejando a Miguel con la sensación de que, aunque el cambio en ella sería lento, al menos habían dado un paso en la dirección correcta. La noche culminó con un gesto inesperado. Javier, tomando el micrófono, pidió un momento para dirigirse a los invitados. «Quiero agradecerles a todos por acompañarnos hoy en este día tan especial. Pero también quiero aprovechar para reconocer a alguien que ha sido una inspiración no solo para mí, sino para todos los que estamos aquí». Javier señaló a Miguel, y todos los ojos se volvieron hacia él. «Don Miguel, gracias por su ejemplo, por su fuerza y por el amor que le ha dado a Lucía. Su historia nos ha recordado que la verdadera riqueza no está en lo material,
sino en los valores que transmitimos a nuestras familias. Es un honor ahora llamarlo mi suegro. La sala estalló en aplausos, y Miguel, conmovido, se levantó para saludar. Aunque no estaba acostumbrado a ser el centro de atención, en ese momento sintió que cada sacrificio que había hecho había valido la pena. Lucía, con lágrimas en los ojos, corrió hacia su padre y lo abrazó frente a todos, provocando una ovación aún mayor. «Te amo, papá», le susurró al oído. «Y yo a ti, hija mía». Esa noche, Miguel no solo había ganado el respeto de quienes lo habían subestimado, sino que también había fortalecido los lazos entre ambas familias. El amor, la humildad y la determinación habían triunfado, convirtiendo lo que comenzó como una celebración llena de tensiones en un verdadero ejemplo de unidad. Los días que siguieron a la boda marcaron un nuevo comienzo no solo para Lucía y Javier, sino también para Miguel. La celebración, que había comenzado como un escenario de tensión, terminó uniendo a dos mundos distintos. Miguel, que había enfrentado la humillación con dignidad y firmeza, se convirtió en un símbolo de respeto y admiración tanto para los Alarcón como para los habitantes del pueblo. Poco después del matrimonio, Miguel comenzó a recibir propuestas de colaboración para su método de fabricación de calzado. Empresarios de diferentes regiones, impresionados por su ingenio, querían trabajar con él para implementar sus ideas en sus propias fábricas. Sin embargo, Miguel se tomó su tiempo para decidir. «No aceptaré cualquier oferta, Lucía», le dijo una tarde, mientras tomaban café en la casa que ahora compartía con los recién casados. «Si voy a trabajar con alguien, debe ser alguien que comparta mis valores. No quiero que esto sea solo un negocio. Quiero que marque una diferencia». Lucía lo escuchó con admiración. Su padre no solo había demostrado ser un hombre de carácter, sino también alguien que pensaba más allá de sí mismo, siempre buscando el bien común. Con el tiempo, Miguel aceptó algunas de las propuestas, eligiendo cuidadosamente a socios que compartían su visión. Lo que comenzó como un método artesanal en su pequeño taller se convirtió en una iniciativa que ayudó a modernizar la industria del calzado en varias regiones de España, sin perder el enfoque en la sostenibilidad y la calidad. Mientras tanto, Lucía y Javier comenzaron su vida juntos con una relación más fuerte y basada en el respeto mutuo. Javier, influenciado por el ejemplo de Miguel, asumió un papel más humilde y comprensivo, convirtiéndose en un esposo dedicado. En el pueblo, Miguel se convirtió en una figura emblemática. La gente ya no lo veía solo como el zapatero, sino como un ejemplo de perseverancia y humildad. Su taller, que continuó operando, se transformó en un lugar donde los jóvenes aprendían el oficio y también escuchaban sus historias de vida, llenas de lecciones valiosas. Un año después de la boda, Lucía y Javier dieron una noticia que llenó a Miguel de alegría: Lucía estaba embarazada. La llegada de su primer nieto se convirtió en un nuevo capítulo en su vida, un recordatorio de que cada sacrificio había valido la pena. «Papá, quiero que nuestro hijo crezca con las mismas enseñanzas que me diste a mí», le dijo Lucía un día, mientras paseaban por el pueblo. «Entonces será un niño muy afortunado», respondió Miguel con una sonrisa. Con el tiempo, la historia de Miguel trascendió las fronteras del pueblo. Las empresas con las que colaboró promovieron su método como un ejemplo de innovación nacida de la necesidad y el ingenio. Los valores de Miguel, reflejados en su trabajo, se convirtieron en una inspiración para muchas familias y pequeñas comunidades que buscaban superar sus propias dificultades. En la finca de los Alarcón, ahora administrada conjuntamente por Javier y Lucía, también hubo cambios significativos. Las reuniones familiares, antes marcadas por la formalidad y el juicio, se convirtieron en encuentros cálidos donde Miguel era recibido con afecto genuino. Incluso doña Beatriz, quien inicialmente había despreciado a Miguel, comenzó a valorar su papel en la vida de su hija y su yerno. Con los años, Miguel no solo se consolidó como un inventor respetado, sino también como un hombre que transformó el significado de riqueza y éxito. Para él, su verdadero legado no estaba en las oportunidades que creó ni en el reconocimiento que ganó, sino en los valores que dejó en su hija, su nieto y en todas las personas que tocaron su vida. El pueblo siempre recordaría a Miguel, el zapatero, no solo por su habilidad para crear con sus manos, sino también por la grandeza de su corazón.